Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida al encuentro Gijón, Futuro y Cultura, organizado por La Voz de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, en un espacio tan simbólico como es esta antigua Escuela de Comercio de Gijón. Queremos agradecer de forma especial la presencia de la alcaldesa, Carmen Morillón, y del presidente de la Corporación Voz de Galicia, Lois Blanco. Para abrir el acto tiene la palabra el director de La Voz de Asturias, Luis Fernández. Alcaldesa de Gijón, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, resto de miembros de la Corporación Municipal, representantes de colectivos sociales y culturales, amigos todos de La Voz de Asturias. Muchas gracias por acompañarnos físicamente en la Escuela de Comercio de Gijón y gracias también a todos los que nos seguís a través de la página web de lavozasturias.es o por nuestras redes sociales. Cuando hace ahora un año diseñamos la estrategia para 2025, nos fijamos como uno de los principales retos la celebración de un evento de estas características en Gijón. Llegamos justos a solo 14 días para que finalice el año, pero llegamos y esto para nosotros es motivo de satisfacción. Y lo es porque a ninguno de los aquí presentes se le escapa la relevancia económica y social del concejo de Gijón, pero para nosotros la importancia es doble, ya que en el eje que forman Oviedo, Gijón y Avilés se concentra la inmensa mayoría de nuestros lectores. Creemos que, además de ofrecerles las noticias a través de los medios digitales, de nuestra página web y de nuestras redes sociales, este tipo de eventos sirven para tender puentes y para abrir nuevas vías de comunicación con nuestros lectores. El nombre elegido para la jornada, como sabéis, es Gijón, Futuro y Cultura, y esas 4 palabras nos van a permitir realizar un repaso por la intensa actividad cultural de la ciudad de Gijón. Si hablamos de Gijón y de cultura, yo creo que a todos nos viene a la cabeza esos meses de verano, repletos de gente, en la que se cuelga prácticamente el cartel de no hay billetes en cualquier evento que se celebra. Pero creo que sería injusto limitar la actividad cultural a lo que se celebra esos meses. La oferta cultural de Gijón se extiende durante los 12 meses del año y cada año va más. La alcaldesa de Gijón nos hablará sobre la importancia de otros proyectos que se desarrollan en la ciudad y tendremos la oportunidad de que la concejala de Cultura nos detalle el momento en el que se encuentra la actividad cultural del concejo y los objetivos que tienen para 2026. Por último, organizaremos una mesa redonda para que otros proyectos relevantes que se desarrollan en la ciudad tengan el espacio que se merecen, aunque no siempre les prestemos la atención que deberíamos. Por un lado, hablaremos de la Feria del Libro, también de la Residencia de Artistas y, como colofón, de Tabacalera, ese proyecto de ciudad del que hoy podremos saber en qué fase está y los plazos y objetivos que se manejan. Por mi parte, poco más que decir, simplemente reiterar mi agradecimiento a los asistentes y a todos los que nos seguís a través de la página web. Cedo la palabra a la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón. Director general de La Voz de Galicia, director de La Voz de Asturias, concejales y concejalas del Ayuntamiento de Gijón, representantes de entidades y asociaciones culturales, amigos y amigas de La Voz de Asturias. Buenos días. En primer lugar, no me gustaría iniciar esta intervención sin antes agradecer vuestra presencia a quienes hoy nos acompañáis en esta jornada. Un agradecimiento que hago extensible a La Voz de Asturias, un medio de comunicación con historia y recorrido en nuestra ciudad y que siempre ha ejercido la información desde una perspectiva objetiva y comprometida. Mi más sincera enhorabuena por la organización de esta cita y el éxito evidente de la convocatoria. Si hablamos de cultura, Gijón vive hoy un momento especialmente significativo, un momento, si me lo permiten, trascendental. Nada surge por casualidad y la ebullición cultural de la ciudad es el resultado de una convicción firme y una apuesta clara por parte del Ayuntamiento. Y es que Gijón nunca ha entendido la cultura como un complemento, tampoco como un lujo.
La cultura ha sido y es para esta ciudad un elemento tractor fundamental a la hora de construir progreso, de preservar nuestra identidad y de abordar el futuro. Cuando este gobierno apuesta por la cultura, apuesta en realidad por una ciudad más abierta, más creativa y también más competitiva. Una cultura moderna y ágil capaz de ejercer como dinamizador de la economía y mejorar al mismo tiempo la calidad de vida de la ciudadanía. Cultura y futuro, el nombre elegido por La Voz de Asturias para esta jornada. No es otra cosa que el reflejo de un modelo de ciudad en el que este ayuntamiento cree firmemente. La apuesta por la cultura también se refleja en datos. En 2026, Gijón destinará un 11% de su presupuesto municipal a la cultura. Una cifra que nos sitúa porcentualmente por encima de grandes ciudades como Madrid, que dedica en torno al 4%, Barcelona un 3,5% o Bilbao con un 2,8%. No se trata únicamente de comparar porcentajes, evidentemente, sino de subrayar una prioridad política y estratégica. Para Gijón, la cultura es un elemento central y un apartado innegociable. Gracias a ese incremento inversor, la actividad cultural ha crecido en Gijón de forma notable. La ciudad cuenta hoy con más programación, más diversidad de propuestas, una mejor distribución por barrios y más oportunidades para que la ciudadanía participe y se reconozca en su vida cultural. Al mismo tiempo, se han cometido importantes mejoras en nuestros museos, espacios fundamentales no solo para conservar un patrimonio que es de todos, sino para reinterpretarlo, abrirlo a nuevos públicos y conectarlo con el presente. A mi forma de ver, este impulso se refleja también en un dato especialmente significativo: el aumento de las donaciones. Pese a que pueda parecer accesorio, este crecimiento habla de confianza por parte de los coleccionistas y las instituciones, de compromiso ciudadano y de una relación cada vez más sólida entre las instituciones culturales y la sociedad gijonesa. Ahora bien, si hay un hito que simboliza de forma clara la apuesta de Gijón por la cultura como motor de ciudad, esa es la licitación de la mayor infraestructura cultural de nuestra historia reciente. El Centro de Arte Tabacalera, una inversión de 21 millones de euros que no solo recupera un espacio emblemático, sino que lo proyecta como un referente cultural de primer nivel. Tabacalera será un lugar para la creación, para la exhibición, para el pensamiento y para el encuentro. Un verdadero motor cultural moderno con capacidad para atraer talento, generar actividad económica y situar a Gijón en el mapa cultural contemporáneo. Pero esta efervescencia cultural no se limita a infraestructuras y a números. La cultura en Gijón pone en el centro a las personas. Y de ello hablan proyectos como la Residencia de Artistas del Palacio, una iniciativa que ha sacado del ostracismo al Palacio de San Andrés de Cornellana, en Contrueces, y que está logrando fomentar la creación, la investigación y la producción desde Gijón para el mundo. Un espacio que, tras el éxito de sus 2 primeras convocatorias, permite ofrecer tiempo, recursos y contexto para que el talento pueda desarrollarse aquí sin necesidades de marcharse fuera. Generar talento en la ciudad y ofrecer salidas a nuestros jóvenes creadores no es solo una cuestión cultural, es una cuestión de futuro. Significa creer en la capacidad creativa de Gijón, en su raíz y en el potencial para innovar, para experimentar y para adoptar valor desde la cultura a otros ámbitos como la educación, la economía creativa, el turismo o la sociedad en su conjunto. A través de una hoja de ruta ambiciosa y realista como es la vía gijonesa, nuestra ciudad demuestra que la cultura supone una inversión con retorno económico, pero sobre todo retorno social y retorno en términos de identidad y autoestima colectiva. Ese es, en mi humilde opinión, el camino a seguir, el de una cultura viva, accesible, ambiciosa, pero sobre todo que esté conectada con el futuro. Porque una ciudad que apuesta de verdad por la cultura es una ciudad que cree en sí misma. Gijón lo hace y lo seguirá haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Continuamos ahora con una conversación que nos ayudará a entender tanto el presente como el futuro cultural de Gijón. Mi compañero Luis Ordóñez entrevistará a la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Gijón, Ana Montserrat López.
el invento. A ver. Gijón da para mucho, Gijón da para mucho en general. En general. Si hablamos de cultura, es prácticamente imposible aburrirse en Gijón, ¿no? Vamos a intentar repasar un poco toda esta oferta que nos estaba diciendo además la alcaldesa, ¿no? ¿Cómo describirías el momento actual de la cultura en Gijón y qué diagnóstico haces del ecosistema cultural de la ciudad? Buenos días y gracias en primer lugar a todos y todas por acompañarnos en esta jornada. Lo decía ahora el director y lo decía también la alcaldesa, Gijón está viviendo un momento de ebullición cultural y así nos lo constatan los datos, no lo decimos solo nosotros, también hablabais pues, de esa programación que tenemos a lo largo del año. Nunca en Gijón, en materia de cultura, se había contado con la dotación que tenemos actualmente, con los presupuestos que tenemos, es gracias a esa apuesta que hace este equipo de gobierno y la alcaldesa en particular en materia de cultura, y eso da lugar pues, a que tengamos esa programación amplia, que la hayamos ampliado, que sea plural, diversa, que llegue a todos los públicos. Y los datos nos constatan, por ejemplo, en los museos el año pasado, pues batieron el récord con 511.000 visitantes, y luego en la programación que tenemos en los distintos festivales como puede ser FETEN o Música Antigua o el Festival del Cine, del Libro, pues baten récords de públicos, pero no solamente eso, estamos hablando de calidad y así lo constatan también los profesionales, ¿no? Y luego en cuanto a la otra pregunta que me haces del ecosistema cultural, pues yo creo que evidentemente se ha ampliado, se ha diversificado y algo muy importante por lo que apostamos, ¿no? Que ya llevamos en nuestra campaña electoral, que es la profesionalización. Entonces establecemos con todos los agentes, tenemos aquí bueno, pues de muchos sectores, ¿no? Que yo creo que lo pueden constatar. Mantenemos diálogos constantes y establecemos esa confianza para desarrollar ese Gijón cultural que queremos y con esa identidad propia y única de nuestra ciudad. Y además es algo que queríamos destacar, que no se trata de momentos puntuales, ¿no? Te lo digo porque mirando al conjunto de la Fundación Municipal de Cultura y pensando en un futuro menos estacional, ¿no? Y más vinculado a la innovación, ¿cuál dirías que soy la línea estratégica principal de la política cultural del Ayuntamiento? Pues una de las apuestas que hicimos desde el primer momento de esta legislatura fue desestacionalizar precisamente la programación, y tenemos programación, como podemos comprobar, los 365 días del año. Pero esa programación que tenemos, que tiene un valor común tanto para todos los departamentos que desarrollan programación como para las bibliotecas o para los museos o los equipamientos que tenemos, es una cultura de proximidad, es una cultura participativa, cohesionadora, integradora, que tiene en cuenta también pues vanguardia, la vía gijonesa que comentaba la alcaldesa, ¿no? Tradición y vanguardia, y ese es el valor común. Contamos en la Fundación Municipal de Cultura casi con 160 profesionales, ¿no? Pocas ciudades de nuestro tamaño pueden decirlo, y además bueno, con programas de gran calidad y algo también muy importante que desarrollamos gratuitos. Eso es. Y lo decía la alcaldesa muy bien, ¿no? En todos estos planes, el Centro de Arte de Tabacalera de Gijón va a ser un espacio determinante. ¿Qué modelo de gestión se está planteando para ese equipamiento y cómo se va a garantizar que mantenga un diálogo constante con los agentes culturales de la ciudad y con la ciudadanía, ¿no? Bueno, eso va a suponer un cambio, va a ser el principal equipamiento cultural de la ciudad, va a suponer un cambio no solo local y en Asturias, y se estuvo trabajando ahora todos estos años pues, de la mano de la Concejalía de Infraestructuras, liderada por mi compañero Gilberto Villoria. Tenemos aquí a Lara López, que luego la escucharemos hablar de Tabacalera, coordinados con la Concejalía y la Fundación de Cultura para llevar todo ese plan de usos y vigilancia
pues, de ese edificio que es tan singular, ¿no? Hablabais antes de Tabacalera. Tabacalera de Gijón es muy especial. Tiene yacimientos, se descubrieron yacimientos, restos romanos. Tenemos también la iglesia barroca, un convento. Posteriormente la industrialización con la tabacalera, y ahora va a ser, pues, el gran edificio, el gran despliegue de esta ciudad con edificio del siglo XXI que cuenta nuestra historia. Entonces, gracias a este complejo de tabacalera, pues vamos a tener acceso a colecciones tanto nacionales como internacionales que ahora mismo no tenemos acceso por falta de espacio. Y luego hay un equipo conformado por trabajadores personal de la Fundación Municipal de Cultura. Tenemos a Raquel Huergo, que luego escucharemos, jefa de Cultura, a Aitor y a otros compañeros que están por aquí, que están trabajando precisamente en ese modelo de gestión, ¿no? ¿Qué presupuesto necesitamos? Importante. ¿Qué plantilla necesitamos? ¿Qué programación vamos a desarrollar? Pero eso no lo vamos a hacer de espaldas, pues tenemos aquí galeristas, tenemos artistas, de espaldas a esos agentes culturales, sino que estableceremos con ellos un diálogo continuo y entre todos, pues de ahí surgirá Tabacalera, y además queremos que sea para la ciudadanía que se identifique con ese proyecto de Tabacalera, ¿no? Que cuenta nuestra historia y que sienta como propio, al igual que la programación. Pues vamos a ver si vamos desentrañando muchas de esas incógnitas, ¿no? en esta conversación. Precisamente ese apoyo a la creación artística es un punto esencial, ¿no? ¿Qué iniciativas existen para poner en marcha o fortalecer programas de residencias que van a atraer a creadores de dentro y de fuera de España? ¿Y cómo se va a integrar a la ciudad en ese intercambio? Bueno, la Fundación Municipal de Cultura desde hace años pues, tenía apoyo a los distintos creadores. Tenemos muchas líneas de subvenciones, que yo creo que tenemos un presupuesto cercano al $500.000 de euros. Pero ya cuando estábamos en campaña y hicimos nuestro programa electoral, queríamos apoyar a los creadores y en la profesionalización, ¿no? Que nos parecía muy importante. Y de ahí surgieron esas residencias de artistas. Necesitábamos buscar un espacio. El palacio al que aludía la alcaldesa, que es del siglo XVIII, es un sitio maravilloso. Tenemos hoy aquí a residentes que están allí, que lo pueden constatar. Es un sitio maravilloso para desarrollar los proyectos. Y en un tiempo récord, porque era un edificio que en la anterior legislatura estuvo cerrado, en un tiempo récord a finales de 2023 ya entraron artistas locales. Queríamos, bueno, lo dotamos de un mobiliario básico, todavía faltaba más, y sobre todo queríamos desarrollar pues una convocatoria importante, y era muy compleja. Entonces estudiamos otras convocatorias y fue un éxito rotundo desde el primer momento. Llevamos 2 convocatorias, se seleccionan 10 proyectos, no 10 artistas, 10 proyectos, que puede ser un artista o 2, llevamos 20. Y queríamos reservar una parte para asturianos y local, pero queríamos también que fuera nacional e internacional. Y estoy viendo aquí a Mónica Mura, que creo que ya lo puedo decir, ayer no, pero ayer me enteré por el director del Thyssen, que estuvo aquí en Gijón. Por ejemplo, el proyecto que desarrolló Mónica Mura lo presentó en el proyecto de la Casa Natal Jovellanos y próximamente va a estar en el Museo Thyssen. Y una ventaja que cuentan también estos residentes es que reciben unos honorarios, se les hace un contrato, no es una subvención, hasta 8.000 euros, conviven allí, lo que es muy enriquecedor, y además luego cuando terminan el proyecto pues nos lo presentan a toda la ciudadanía, bien, depende de las características, bien en el propio palacio o en un equipamiento como puede ser del antiguo instituto, o Ciudadela también presentamos, en cualquier sitio. Y bueno, pues ahora ya llegamos al Thyssen, con lo cual estamos muy contentos, muy satisfechos por Mónica y por nuestra residencia. Lo vamos a conocer más luego. Y también otra cosa en la que vamos a ahondar es la Feria del Libro de Gijón, que además viene encadenando varios récords, ¿no? ¿Cómo valoráis vosotros esa importancia, no solo como cita comercial, sino también como impulsora de la lectura y como pieza clave, lo decía la alcaldesa, de la identidad cultural de Gijón? Bueno, la Feria del Libro es un orgullo para todos los gijoneses, gijonesas,
también para nosotros, especialmente para el personal de la Fundación, porque fuimos nosotros quienes recuperamos en el año 17 la Feria del Libro. Hacía más de 20 años aproximadamente que no había Feria del Libro de Gijón. Y con un trabajo en el que contamos solo con el personal, era entonces la jefa de división, Raquel era directora en ese momento, bibliotecarias, personal de la Fundación, y luego estoy viendo a Rafa Testón. Contamos con agentes de pues editoriales, sectores de libro, y con todo eso se montó una feria del libro que fue ya un éxito en esa primera edición. Yo creo que empezamos como unas 50 casetas, me parece, más o menos. La última teníamos en torno a 90 o 95. Posteriormente se renovó, se hizo una renovación de la programación de la Feria del Libro y afortunadamente pues apareció el director literario Jaime Priede, que seguimos contando con él, es una pieza clave, y ya está trabajando junto con todo el personal de la Fundación, ya llevan tiempo trabajando en la próxima edición de 2026. Va a ser una fiesta. Entiendo que va a ser una fiesta, es el 10º aniversario y efectivamente la Feria del Libro, bueno, es la tercera ya después de Madrid y Barcelona, estamos en la red estatal de bibliotecas, pero tiene un valor muy importante porque aparte de este que comentabas, comercial y de ventas, que es muy importante, tenemos más de 100 actividades. En la última edición tuvimos 120 autores, o sea que es una gran fiesta del libro y es una forma también de acercar a todos esos públicos que por sí mismos ya se acercan, pero a otros que no se acercan, nos hace muy orgullosos. Los libros son la principal referencia cultural para la gente de una edad, ¿no? Entre los que ya me cuento, pero una de las palabras que tenemos nosotros en este evento es futuro, ¿no? Y pensando en eso, pensando en el patrimonio histórico de gran valor que tiene Gijón, ¿qué proyectos estáis pensando para incorporar herramientas digitales, visitas virtuales o de realidad aumentada, en yacimientos, en museos, con el objetivo de reforzar ese turismo cultural a lo largo de todo el año? Bueno, el patrimonio, como bien dices, cultural de Gijón, tanto material como inmaterial, pues es maravilloso, ¿no? Pocas ciudades de este tamaño pues cuentan, por ejemplo, en el plano de los museos, pues museos de bellas artes, etnográfico, industriales y 3 arqueológicos. Bueno, todo eso hace con esta programación y ampliación que tenemos, son museos que dan respuesta al siglo XXI. Son museos que gracias al trabajo de sus direcciones y de todo el personal que conforman ese equipo, nos muestran unas colecciones, unas exposiciones tanto temporales como permanentes de alta calidad, pero es que además en esos museos se desarrolla mucha programación, encontramos de artes de todo tipo, aparte de presentaciones de libro, pues danza, teatro, encontramos de todo, son museos muy vivos. Pero sí que es cierto que, bueno, era necesario una renovación, ¿no? Y ahí es donde entran esos elementos digitales que comentas. Precisamente esta semana vamos a presentar en las temas romanas esa incorporación. Vamos a encontrar en esas visitas, van a ser mucho más cercanas, más fáciles de comprender y de dar respuesta a esos nuevos públicos y captación también de jóvenes, pues esas visitas van a estar acompañadas de banda sonora y van a estar acompañadas de medios audiovisuales que nos facilitará pues mucho el conocimiento de ese yacimiento arqueológico que es uno de los principales del tercio norte del Estado. Y luego posteriormente acabará la fase del proyecto Campa 3 y también habrá una renovación y también se incorporarán esas herramientas digitales. Bueno, eso no nos lo podemos perder. Bueno. No. Y hablando de museos, voy a preguntarte, es uno de mis favoritos en la ciudad, es el Museo del Pueblo de Asturias, que custodia una parte fundamental de la memoria local y de la memoria de toda Asturias, es la verdad, ¿eh? ¿Qué papel le asignas en el presente y qué pasos se van a estar dando para actualizar ese discurso y también acercarlo a las nuevas generaciones? Bueno, como bien dices, es muy reconocido, es una institución muy reconocida. El museo no solo es local, es de Asturias, igual que el Museo del Ferrocarril, Asturias, pero sostenidos con fondos municipales, que creo que hay que resaltarlo. El Museo del Pueblo de Asturias, bueno, como todos sabemos, tiene la función de salvaguardar la memoria local y asturiana.
Entonces, tiene una serie de documentos y objetos que aseguran eso con la investigación, conservación y difusión. Y una cosa muy, muy curiosa, bueno, hay donaciones y demás, pero con estas dos exposiciones últimas que hicimos en el Palacio de Revillagigedo, gracias a la Fundación Cajastur, que amablemente nos cede ese espacio, pudimos sacar esos fondos municipales que tenemos en almacenes y que son de todos los gijoneses y gijonesas y que no conocíamos. Pues a partir de esas 100.000 visitas que tuvimos en escasos meses, pues son muchas las llamadas y contactos con el Museo del Pueblo de Asturias para que se valoren lotes o objetos personales que tienen familias. Y tenemos que tener en cuenta que hasta hace bien poco, pues muchos de ellos iban a los contenedores, ¿no? Y entonces en eso es en lo que trabaja el Museo del Pueblo de Asturias y dando respuesta también pues, a un museo del siglo XXI renovándose continuamente. Precisamente tenemos ahora al director del Museo Pueblo de Asturias, a Joaco, lleva unos días en Chile y por una herencia que recibimos y está allí, o sea que vamos a tener una herencia millonaria solo y exclusivamente para el Museo del Pueblo de Asturias, tanto económicamente, cuando acabemos todo el papeleo, que es muy tedioso, llevamos ya desde que llegamos, empezamos el mandato, pero bueno, ya está muy avanzado y él fue ahora allí y está con toda la documentación, elementos, me manda fotos, está encantado de la vida, todo lo que nos va a traer. Bueno, eso va a ser algo digno de ver, de verdad estoy seguro, ¿no? Pero más allá de todos estos grandes equipamientos, ¿qué estrategias estáis aplicando al Gobierno municipal para que toda esa programación cultural, incluyendo artes escénicas y visuales, llegue de forma real a todos los barrios de Gijón? Porque este es vuestro objetivo también. Bueno, este fue nuestro objetivo desde el primer momento, ¿no? Lo que decía antes, que llegara a todos los públicos, que haya una programación muy amplia, muy plural y que todos encontremos nuestro lugar y que sea además pues, universal, ¿no? Que es un derecho la cultura. Entonces, lo que hicimos fue llevar a todos los barrios y a todos los distritos, los centros municipales no son nuestra competencia, pero como si lo fueran, y los dotamos de programación, de tal manera que quien quiera ver algo de esa zona, tanto del centro municipal de la zona de Gijón, Pumarín Sur, de la Calzada, el Coto, la Arena o el Llano, no tenga que acercarse al centro, sino que tenemos allí mucha programación, danza sisón, escena sisón, música guiada, nuevos programas. Por ejemplo, ahora en Navidades estrenamos Peque Cinema, para acercar a la infancia al cine. Tenemos otros programas haciendo cultura de conciliación familiar y todos en todos los distritos de Gijón y seguiremos trabajando en eso. Pues muchísimas gracias, Montserrat, porque yo creo que le dimos un repaso bien completito a toda la oferta que tiene Cultura de Gijón, pero si nos hubiera quedado algo, lo vamos a descubrir ahora en la mesa redonda, hablando con muchos protagonistas de todas estas cosas que estuvimos viendo aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias a ambos por la conversación. Entramos ahora, como bien ha dicho Luis, en una mesa redonda también moderada por Luis Ordóñez, en la que vamos a abordar esos proyectos culturales que están a la orden del día, tanto en el presente como en el futuro de la ciudad de Gijón. Nos acompañan y pueden ir bajando Aitor Martínez Baldajos, director de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular; María López Castro, directora general de Coordinación de Infraestructuras del Centro de Arte Tabacalera Gijón; Raquel Huergo, jefa de División de Cultura de la Fundación Municipal de Cultura y responsable de Residencias Artistas; y Jaime Priede de la Huerta, director de la Feria del Libro de Gijón. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a hacer un poco, Montserrat nos lo explicó casi todo, ¿no? Pero ahora vamos a ir ahondando un poco más en todos. Y queríamos empezar hablando de Tabacalera. María, queremos empezar contigo. Nos gustaría conocer cuál es la estimación más favorable para completar las obras en su conjunto y celebrar la inauguración oficial del Centro de Arte, teniendo en cuenta la envergadura de esta intervención, lo comentaba además Montserrat, por el conjunto histórico, ¿no? que tienen estos y los nuevos anexos.
Pues sí, la verdad es que teniendo en cuenta que la obra está tasada en 21 millones y medio Sí. y que su plazo de ejecución es de 42 meses, pues las cuentas están ahí, ¿no? Es cierto que lo que estamos intentando... ¿Se me oye demasiado? Sí. Yo te oigo bien. Ah, Yo te vale. oigo bien. Vale, es que me oía a mí como Sí. sobreactuada. No. Entonces, teniendo en cuenta que son 42 meses y que estamos con una adjudicación provisional ya tenemos un adjudicatario a falta de pequeños temas de los últimos papeles y tal, querríamos estar empezando que firmaran la obra, el contrato de obra en enero. Enero. Sí. Y en febrero poder firmar el acta de replanteo. Entonces, si sumamos todos los meses, aparece pues agosto de 2029. ¿Qué pasa? Que hemos estudiado desde la casa la obra técnicamente para que se pueda ejecutar prácticamente como dos obras en una. Tenemos la rehabilitación, que ya sabéis, la consolidación del edificio de las Agustinas Recoletas, y por otra parte la nueva edificación. Entonces, si conseguimos, que es en lo que estamos, técnicamente ir desarrollando en paralelo con la misma empresa como si fueran dos obras, podríamos adelantar muchos plazos, que esa sería nuestra ilusión, y sobre todo porque a la propia empresa, a la que sea, le interesa reducir plazos. Esta idea de que las empresas quieren petardear las obras no es del todo real, aunque en algunos casos puedan ser, pero técnicamente las empresas tienen unos gastos generales que cada mes los tienen, hagan o no hagan mucha producción. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a intentar con la empresa trabajar en eso, o sea, reducir ese plazo. ¿Qué pasa? Que la obra es, a ver, es la más compleja Claro que sí. que vamos a hacer Sí. aquí en mucho tiempo. Y lo bueno es que la llevamos, yo realmente la considero un poco hijo mío, Sí, pero no normal. por nada, sino porque no tengo la misma edad que Tabacalera, pero casi. Realmente yo entré en el año 2000 y en el 2002 me dijeron, puedes entrar en este edificio de Altadis. Y allí entré y dije yo, madre, ¿qué es esto? Claro. Era un edificio totalmente irreconocible. No, o sea, no tiene nada que ver con lo que nos hemos encontrado. Era un edificio en el que el claustro, que vamos a descubrir cuando se abra, era una uralita verde del peor estado del mundo, con unos almacenes ahí tirados, ¿no? La gente no reconocía ni que había un claustro, Claro. porque como estaba todo tenderetes, vamos a decir, Sí. ¿no? Había naves que llegaban hasta el fondo de lo que actualmente es la calle Emilio el Negro, el parque, todo eso eran naves que no tenían ningún interés, por supuesto, pero que hubo que demoler y tal y cual. Pero claro, hasta que realmente se toma en serio el proyecto, que es cuando hay que consolidar el edificio, porque se venía. El edificio, si lo ves, pandea hacia la zona que vamos a hacer la nueva entrada. Ese edificio se iba por ese lado. Entonces hubo que meter un cinturón y dejarlo ahí. Y claro, eso se aprovechó, en la parte exterior del edificio histórico es la que hay. Ya va a ser así. Esa imagen los gijones la tienen clara. Eso es una cuestión que te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué nos puedes detallar de las obras para que nos hagamos un poco una idea de cómo va a ser el complejo de Tabacalera Centro de Arte? ¿Cómo va a ser? Es que las obras, te comento, en la zona histórica, el convento, lo tenemos empaquetado. Nos falta ahora todo el interior. Sí. Ahora mismo es un contenedor y cabe cualquier forma de equipamiento museístico, que serán ellos los que después lo decidan. Entonces nosotros vamos a dejar un contenedor versátil que cumpla con todas las condiciones de humedad, temperatura, para cualquier tipo de exposición. Entonces el edificio principal está compuesto por una planta sótano que tiene unos mega almacenes de 6 metros de alto, que permite poner unos peines a 6 metros, o sea, podremos tener todo el almacén municipal de todas las obras que tenemos desperdigadas por ahí, podrán volcarse, habrá talleres de restauración y entonces se podrá trabajar, e incluso pues eso, pues gente, pues estudiosos, expertos podrán visitarlo. En la planta baja del complejo general es donde nos apareció un poco todos los restos del aljibe romano, el pozo barroco, es donde se toma la conciencia del convento de las Agustinas, que tiene la iglesia, por ejemplo, que fue un antiguo secadero que se mantiene, el puente grúa del secadero del tabaco,
y continúa la iglesia con su formato barroco y se ha recuperado totalmente, estaba con forjados por el medio. Bueno, allí más o menos se fue haciendo a demanda, ¿no? Como se decía, aquí rompíamos, aquí hacíamos, lo que hemos hecho es puesta en valor del resto sin olvidarnos de lo que pasó, que fue que en el siglo XIX, cuando se desamortiza el convento, entra la tabacalera. Claro. Y es la industria de Cimadevilla. Y entonces todas las mujeres de Cimadevilla trabajaban ahí, las cigarreras. Y eso es, además, es un sentimiento el que hay popular de cariño, de adscripción a algo, de tal. De la identidad de la ciudad. La identidad. Entonces, la idea es, que os contarán mejor ellos, yo os cuento así por encima, que en esa planta se cuente un poco, vamos a tener la suerte, es que tuvimos, para mí es una suerte, que vamos a contar la historia de la ciudad a través de verdades. No tenemos que inventar nada. Aquí hubo un pasado romano, después vino un tema barroco, aparece hasta trazas, se supone, de el posible foro romano, incluso se puede llegar a decir que el lavadero pudo tener esa traza. Bueno, tenemos los estudiosos, yo soy una simple arquitecta, no me meto en esto, pero bueno, después pasará a contarse toda la historia barroca y después todo el tema industrial, ¿no? Claro, O sea, claro. que el edificio histórico nos va a aportar eso. Y con la puesta en valor de ese edificio, tenemos una gran plaza que será la que conecte en la zona baja con la zona alta y que incluso salvará con accesibilidad, ascensor, para que eso funcione como una calle durante el día. Tú puedes atravesar este museo, tiene una cosa que este complejo va a ser muy vivo, porque tú puedes atravesarlo, si tú quieres ir al elogio, Claro. tú puedes pasar por allí, ver una exposición, no tomarte un café, ir a o sea, crear algo vivo. Sí. Porque Va a ser una calle más. eso es. La ciudad lo necesita, pero Cimadevilla lo necesita más todavía. Claro. Y entonces, que yo creo que la gente de Cimadevilla se identifique con el proyecto es para nosotros fundamental. Y entonces, desde ese especie de recibidor, hall, atrio, lo que tengamos, de ahí se accederá a los otros dos edificios, que son los nuevos edificios que pretendemos ir trabajando a la vez, que uno albergará el Museo Piñole, y el salón de actos y algunas oficinas de la Fundación Municipal, y el otro que tendrá un uso más hostelero, una cosa pequeña de 300 y pico metros, conformando todo un complejo de 13.000 metros. Que no está mal. No está, la verdad, no está nada mal, ¿eh? yo creo que nos queda curioso. Déjame preguntarle a Aitor más cuestiones de estas. Una es la elección de las personas que van a trabajar en Tabacalera y en su dirección, porque va a ser algo determinante para el futuro. ¿Tenéis previsto un calendario concreto para su proceso de selección, un concurso? Sí, buenos días a todos y todas. Bueno, siguiendo un poco o enlazando con lo que ya decía Lara, si nos damos cuenta, en el proceso de recuperación de Tabacalera, que no inicia ahora, sino que viene ya de lejos, de bastantes años atrás, ha habido hitos, como por ejemplo fue la rehabilitación que se llevó a cabo entre los años 2015-2019 porque el edificio se caía, y donde ya muchos profesionales tuvieron que trabajar en el propio edificio, en la recuperación de sus valores culturales, en la recuperación de su infraestructura, y por suerte fueron muchos de los trabajadores del Ayuntamiento de Gijón de las áreas de cultura y de infraestructura, que muchos de ellos todavía a día de hoy continúan en activo. Una vez que llegamos a este momento, que llegamos a esta fase en el que, como decía Lara también, podemos empezar a periodizar sobre una realidad, marcar esos periodos, esas fases en los próximos años, es el momento de conformar el equipo de trabajo más adecuado que pueda hacer realidad ese equipamiento cultural en base a los objetivos que todos tenemos en mente. Estamos hablando de un equipamiento cultural que recoge valores de identidad absolutamente fundamentales de la ciudad por el hecho en sí mismo de que refleja la historia desde el pasado romano hasta el inicio del siglo XXI, hasta Les Cigarreres, y que todo ello lo debe contar en su interior. Por supuesto, los profesionales que también conocen en el edificio
de todos estos años atrás, son quienes tienen que formar parte del grupo que a partir del año que viene se tiene que configurar y que obviamente tiene que ser un grupo absolutamente transversal desde la perspectiva de la gestión cultural para ir definiendo cada una de esas realidades, ¿no? Ese grupo tendrá que complementarse con otros profesionales externos y formarán una especie de comité de dirección, podríamos decir, en estos próximos años, en paralelo a la obra, ¿vale? Que tendrá que determinar desde la perspectiva de esa gestión cultural pues cuestiones tan fundamentales como las necesidades de los recursos humanos, las necesidades de recursos presupuestarios, la gestión del día a día, cómo ese centro, cómo este nuevo equipamiento museístico nace integrado en la red de equipamientos culturales preexistentes que a día de hoy tiene la ciudad y que garantice que cuando inaugure de cara al público esté perfectamente interrelacionado entre todo el ecosistema. Para eso, ese grupo de trabajo de profesionales transversales tendrán que ir manteniendo a lo largo de los años también una serie de reuniones con todos los agentes, ir despejando el panorama, que era un poco lo que decía la concejala también, ese proceso de confianza que durante estos últimos años se está estableciendo entre el sector. Todos vemos el potencial, todos conocemos la riqueza ahora mismo de la ciudad, hay que seguir explotando esas líneas para terminar de perfilar todos estos asuntos, ¿no? Asuntos muy importantes también, las líneas de programación, el programa de colecciones, decía Lara también, en el espacio va a haber desde el sótano un espacio de almacenaje enorme. Claro. La colección artística municipal estaba muy limitada en las posibilidades de crecimiento hasta el día de hoy, también en las posibilidades de espacios expositivos. Es un equipamiento como Tabacalera, un equipamiento museístico del siglo XXI que refleja toda la esencia de la ciudad, permite, desde la perspectiva actual, continuar construyendo relato. Sí. Permite continuar construyendo la colección artística municipal. Permite dar seguridad a su almacenaje, permite o permitirá exponerla en condiciones generando todo ese relato que queremos que nos llegue hasta el pie del siglo XXI, hasta ese cierre de la fábrica y el momento en el que las cigarreras salen de ella, ¿no? Esto además convivirá pues con diversos espacios polivalentes, podríamos decir, o que den cabida a propuestas multidisciplinares, porque el edificio Nueva Planta número 1 va a tener en el sótano o en la planta -1 un auditorio para 400 personas y la iglesia barroca será un espacio que se podrá utilizar para otro tipo de propuestas en el que tendrán cabida aproximadamente unas 250 personas. Es decir, estamos hablando del futuro de un equipamiento museístico que va a nacer, que debe nacer plenamente interrelacionado con el ecosistema cultural de la ciudad, con la programación de la ciudad, y que las posibilidades, como estamos viendo desde el área de infraestructuras y tal como los estamos previendo desde el área de cultura, garantizan que cumpla todos estos objetivos, ¿no? Esa idea es algo que nos interesa a nosotros mucho en La Voz de Asturias, ¿no? La idea de algo que puede estar enraizado en lo local, pero que está enfocado a lo cosmopolita, ¿no? Te lo quiero preguntar porque uno de los objetivos marcados es el posicionamiento internacional de Tabacalera, ¿no? ¿Cómo se va a equilibrar la programación entre las exposiciones temporales de artistas de prestigio internacional y el apoyo a la creación de creadores asturianos emergentes? ¿Cómo veis? Lo decía ahora mismo, ¿no? El propio edificio posibilitará la conexión y la identificación directa con el ciudadano por la propia esencia en sí misma del edificio, ¿no? Por ese pasado romano que refleja, por el patrimonio arqueológico, por la etapa conventual, barroca, por el pasado histórico-industrial hasta el pie del siglo XXI. Es un edificio que nace mirándose a sí mismo, que debe reflejar lo mejor de la identidad local, pero que en sí mismo va a aportar también una serie de espacios que ahora mismo la ciudad no tiene. No solo la zona del sótano, de almacenaje, sino unas áreas expositivas amplias, diáfanas en algunos casos, que permitirán generar ese relato más en relación con lo local o con el territorio, desde los propios vestigios del edificio y con las colecciones museográficas municipales, pero a la par contar con unos espacios expositivos suficientemente atractivos para plantear una programación de interés y que esté dentro de las corrientes nacionales e internacionales. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, pues en diálogo en los próximos años con las distintas instituciones culturales, públicas y privadas, con las que podamos
ir proponiendo esa programación, ¿no? Por tanto, no va a ser un edificio, es imposible que nazca desconectado de la realidad de Gijón y de la identidad cultural gijonesa, y a la par es un edificio que en cuanto a la infraestructura cultural que nos va a aportar, nos permite dar ese salto en el que Gijón tradicionalmente había estado, bueno, pues ligeramente condicionado porque no había equipamientos culturales que lo permitieran. Nos estáis poniendo los dientes... Cuadrados, la planta primera y segunda, la que está libre para que vosotros... No condicionada por el espacio del patrimonio arqueológico. 3.600 son totalmente libres. Entonces, las posibilidades de organizar... Todos tenemos en mente que la planta baja va a ser, bueno, pues, lógicamente, una exposición más bien permanente ligada al propio edificio, ¿no? Pero la posibilidad de enlazar eso con distintos relatos novedosos a través de las colecciones museográficas, en montajes semipermanentes o luego en las áreas de exposiciones temporales que convivan con proyectos de interés en circuitos nacionales o internacionales son enormes, ¿no? Y me hablabas antes también de la posibilidad de integrarlo con la creación artística actual. Eso es, sí. Bueno, el programa de residencias era la previa, digamos, a todo esto, ¿no? 2 años ya de experiencia en un programa de residencias con más de 300 proyectos presentados, de los cuales, además, proyectos que nos vinieron de un montón de países europeos y de alguno americano, incluso asiático. Seleccionados 20, 10 de ellos ya concluyeron su fase de producción a lo largo de este año y se pudieron ver en Gijón. Lo decía la concejala también, a partir de este próximo año vamos a ver cómo algunos van a tener continuidad y van a estar, pues, en equipamientos que todos conocemos, ¿no? En equipamientos que reflejan esos circuitos nacionales e internacionales. Por tanto, las posibilidades de que se sigan financiando y apoyando proyectos en Gijón y que luego puedan integrarse en exposición, como estamos haciendo ya, en los propios equipamientos y también en Tabacalera, son una realidad. Que os decía que nos estáis poniendo los dientes largos. Ya tenemos ganas de conocer todo esto, que va a empezar a conocerse a partir del año que viene. Pero dejadme que le pregunte a Raquel por otra iniciativa con futuro, que es la residencia de artistas, ¿no? Este proyecto que integra numerosas disciplinas, desde las artes escénicas a la mediación cultural. ¿Cómo va a garantizar la residencia del Palacio que esa diversidad se traduzca en una experiencia enriquecedora y que favorezca sinergias innovadoras entre los artistas participantes? ¿Cómo lo pensáis? Bueno, buenos días, lo primero. El proyecto de residencias, ya sabéis que es un proyecto muy joven, que se presentó en diciembre de 2023, que tuvo un inicio con un proyecto piloto en el que participaron 4 artistas y que, como decía Hitor, vamos por la segunda convocatoria, ¿no? En la primera convocatoria participaron 10 artistas y ahora mismo estamos en la primera fase de la segunda convocatoria. Ahora mismo tenemos en residencia 4 artistas. Y esos 4 artistas, cada uno de ellos tiene un proyecto específico con disciplinas artísticas que casi nada tiene que ver unos con otros, ¿no? Tenemos un proyecto de danza, tenemos un proyecto de arte sonoro, un proyecto de fotografía, un proyecto de artes plásticas, es decir, proyectos diferentes con unos artistas que tienen, por tanto, una especialización diferente, pero que precisamente esa convivencia, esa relación que tienen en el Palacio es algo que ellos nos transmitieron ya en la convocatoria anterior y que ahora nos transmiten, que es sumamente enriquecedor, porque están conviviendo con personas que trabajan, pues, en aspectos artísticos muy diferentes a ellos, y que todo eso suma para poder ver sus proyectos desde otros puntos de vista. Eso ya de mano es enriquecedor para ellos. Por otra parte, nosotros desde la Fundación de Cultura, cada artista que entra en residencia tiene asignado como punto de referencia una persona, una técnica de la Fundación, que tiene como misión, pues, acompañarles en todo este proceso, darles seguimiento tanto técnico como artístico y vincularlos con lo que es el tejido social de la ciudad y con los recursos que tiene la propia ciudad. Es decir, muchos de los proyectos que se han presentado a residencias beben de las fuentes que nosotros tenemos en nuestros museos, en nuestras colecciones.
Eso es muy enriquecedor, no solo para ellos que pueden utilizar esos recursos, sino también para nosotros que vemos que nuestras colecciones se enriquecen con esa mirada de un artista contemporáneo. Y aparte, este año hemos introducido una figura nueva que es comisaria residente. El papel de comisaria residente acompaña también a los artistas con reuniones que tienen periódicas y cuya misión es ayudarles en ese proceso de investigación en el que muchas veces pues, surgen dudas, acompañarles en la construcción de ese relato y ser de alguna manera pues, un punto intermedio, con una mirada externa, ser el punto intermedio entre el artista que está trabajando en ese proyecto y la sociedad a la que se dirige. Déjame que te pregunte por algo que tú acabas de comentar, además, es esa relación con las acciones locales, ¿no? Porque el programa busca conectar la creación contemporánea con la sociedad gijonesa. ¿Nos puedes detallar qué mecanismos, ¿no? qué actividades de mediación cultural están resultando más exitosas para asegurar que ese trabajo desarrollado en la residencia tenga un impacto positivo y también visible en la comunidad local de Gijón? A ver, el proyecto nace unido a la comunidad local, eso es indudable. Es decir, se utiliza para desarrollar este proyecto un edificio que es emblemático, como decía la concejala, un edificio que está plenamente integrado en Gijón, en el barrio de Contrueces. Pero además, desde su puesta en funcionamiento, se hicieron jornadas de puertas abiertas, en primer lugar, para dar a conocer el equipamiento, sus espacios, que era muy desconocido en general para la sociedad gijonesa. Y con las convocatorias de los proyectos hemos hecho jornadas para dar a conocer los resultados de esos proyectos, para dar a conocer a los artistas, para darles la posibilidad de que ellos mismos expliquen ese proceso creativo, los resultados, vean los talleres, sí. O sea, vean el espacio. Y sobre todo, y lo que es muy importante para nosotros, es que esos proyectos resultantes de esas residencias se integran en lo que es la programación de la Fundación de Cultura, la programación cultural de la ciudad. Es decir, son proyectos que en todos los casos se han visto en nuestros proyectos de ciudad. Es el caso en este año 2025 de dos proyectos de dos artistas de la convocatoria anterior que formaron parte de la programación del Día Internacional de los Museos y que se pudieron ver sus proyectos en el Museo Casa Natal de Jovellanos, en el Museo de las Termas Romanas. Ahora, recientemente, uno de los proyectos ha formado parte del Festival Internacional de Cine de Gijón. Es decir, proyectos que se han visto o que se van a ver en Danza Sisión o en Escena Gijón. Y sobre todo que ya estamos dando el paso, que es que estos proyectos no solo se vean en Gijón, sino que se puedan ver también fuera de nuestra ciudad, como bueno, es el caso del que comentaba nuestra concejala con Mónica Mura, ¿no? Es decir, que forman parte totalmente del proyecto, o sea, se reflejan en la programación y nuestro objetivo, desde luego, es ayudar a lanzarlos fuera también de nuestra comunidad. Bueno, otra cosa que nos pone los dientes más largos todavía, ¿no? Dejarme preguntarle ahora a Jaime, ¿no? Por la Feria del Libro, por el éxito rotundo de esta 9ª edición, que tuvo un notable incremento de ventas y de gran afluencia de público. No te lo decimos por adular, porque es que esto lo vimos todos, ¿no? ¿Qué principales aprendizajes prevéis aplicar en la organización de la Félix de cara a esa nueva edición, a la 10ª, para consolidar ese crecimiento y reforzar su reconocimiento como una de las grandes del Estado? Bueno, lo primero, disculpad por la voz, porque ayer no la tenía, hoy sí. Bueno, disculpad si no es la mejor. Y quería también agradecer a La Voz de Asturias la iniciativa por hacer un encuentro de este tipo, que yo creo que es muy interesante y se están diciendo cosas muy interesantes. Yo creo que la primera enseñanza que debemos sacar es no caer en la complacencia de los elogios
ni siquiera de los resultados o de los hechos, porque eso nos puede de algún modo debilitar cuando estamos a medio camino de un proceso de crecimiento, ¿no? Un crecimiento quizá no tanto físico, porque la Feria del Libro está condicionada por el espacio urbano que tiene, pero sí hay un margen de crecimiento a nivel de mejora de equipamientos, a nivel de organización, a nivel de comunicación y difusión externa, ¿no? Todo eso, pues, como te digo, hay un margen de mejora. En estos 10 años se han logrado, obviamente, muchas cosas. Comentaba Montse al principio que la primera edición contaba con unas 50 casetas. Bueno, se ha doblado en 10 años. Lo primero, yo creo que es que hay que ser agradecidos a la gente que puso en marcha esa feria del libro, porque lo difícil siempre es partir de una zona cero y construir algo. Yo llegué en 2020 y ese trabajo ya tenía una base, un cimiento, unos cimientos para crecer a partir de ahí. Y hoy por hoy yo creo que la feria está integrada en Gijón como un evento cultural que la ciudad ha aceptado, ¿no? Gijón, cuando acepta algo, lo hace, se entrega, digamos, de lleno, absolutamente. Creo que también está afianzada a nivel de Asturias. La prueba de ello es que en los últimos años ha estado siempre presente en el Observatorio de la Cultura, que se publica anualmente, y que son los usuarios los que votan por los eventos culturales que les parecen más interesantes. De hecho, el año pasado estaba valorada la Feria de Gijón como el mejor evento literario, no digo cultural, sino literario de Asturias. Y en ese sentido, pues tenemos que crecer a partir de ahí. ¿Hacia dónde? Yo creo que un objetivo fundamental que nos hemos planteado a partir de ahora es que estamos ya en condiciones de, una vez afianzados en Gijón y en Asturias, de intentar dar un paso de difusión externa, ¿no? De mostrar que somos un evento cultural que plantea un modelo diferente a lo que suele ser las ferias del libro, en el sentido de que, en nuestro caso, la actividad comercial en torno al libro no se basa en presentaciones y encadenamiento de firmas mediáticas, sino que planteamos un modelo de eventos culturales que tengan cierto criterio, cierta coherencia y que sea, por supuesto, de alguna manera representativo de lo que es la ciudad. Yo creo que todo evento cultural tiene que llevar por delante la ciudad a la que representa, ¿no? Tiene que llevar esa identidad. Gijón es una ciudad abierta, es una ciudad integradora, muy dinámica, y la feria yo creo que tiene que llevar esas cualidades fuera, ¿no? Y proyectarse fuera con ellas y a la vez proyectar la ciudad. Se comentó aquí ya en varias ocasiones, ¿no? La cultura, como decía nuestra alcaldesa, ¿no? La cultura es un servicio, es un bien necesario para todos, ¿no? Pero también puede ser y debe ser un motor económico para una ciudad, ¿no? Y yo creo que la Feria del Libro puede aportar ahí su granito de arena en el sentido de atraer en un momento dado cierta oferta turística cultural, ¿no? Gijón tiene digamos, una imagen turística vinculada al turismo estival, a los grandes acontecimientos y conciertos que hay en verano, a su propio paisaje, a su clima, que es cada vez más privilegiado, ¿no? Pero también yo creo que podemos empezar a incentivar en Gijón que venga a sumar, no a sustituir, sino a sumar otro tipo de interés turístico, ¿no? que puede ser la cultura y todos los eventos culturales que se van celebrando a lo largo del año. Déjame que te pregunte por algo que tú comentaste ahora de ese modelo diferente, ¿no? Porque habéis subrayado que el modelo de esta feria va más allá de la venta de libros y se apoya en una programación cultural de gran calado. De hecho, los expositores destacan que ese contacto directo con el público es algo extraordinario, que es algo poco habitual en otras ferias. ¿Cómo se puede seguir fomentando esa cercanía para continuar atrayendo a un público que sea participativo, con afán lector, y qué sinergias estáis buscando para que esa programación contribuya a fortalecer el tejido editorial y librero de la propia comunidad de Asturias? Es la clave, los editores y los libreros y además la buena convivencia que tenemos en Gijón entre ambos sectores, cosa que no es muy habitual, por lo que
comentaba antes Montse, la feria forma parte de la red estatal de ferias de libro y no es muy habitual que libreros y editores convivan de una manera pensando en sumar en un objetivo común, y aquí tenemos ese patrimonio, ¿no? esa suerte. Yo creo que esa cercanía se debe fundamentalmente al tamaño de la feria. Cuando los libreros y editores, sobre todo externos, comentan esa cercanía que se encuentra en Gijón, en el fondo lo están comparando con Madrid, porque cuando llegan aquí vienen de Madrid. Y nos están comparando con Madrid para, digamos, destacando algo bueno nuestro, ¿no? Porque, bueno, si nos comparamos con Madrid, pocas cosas vamos a salir ganando, obviamente, ¿no? Pero la cercanía sí que puede ser una de ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a la hora de hablar de un crecimiento físico de la feria, pues hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque eso supondría cambiar de ubicación y eso a lo mejor pondría en juego lo que es esa cercanía, ¿no? Esa posibilidad de que libreros, editores tengan, incluso nosotros como equipo de organización, posibilidad de hablar con la gente y de crear un timing en Gijón, un tempo que es muy apreciado por la gente que viene sobre todo de fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ser cautos con crecer físicamente. Gijón es una ciudad no llega a los 270.000 habitantes, ¿no? Y la feria es la tercera en extensión a nivel estatal, ¿no? Porque hablamos de 96 expositores en la última edición, ¿no? Madrid anda por los 350, 360. Barcelona, el día de San Jordi, algo similar. Luego vamos nosotros. Entonces, para una ciudad de nuestro tamaño, yo creo que estamos en la dimensión adecuada para ser diferentes también en el sentido de tener una cercanía con todos los ámbitos que entran en juego, ¿no? En el podio, absolutamente, ¿no? Sí, de momento sí. Sí. De momento sí. Y luego ese modelo diferente se basa sobre todo en dignificar lo que tiene que ser un acto cultural, ¿no? Más allá de formar colas de 300 personas para que firme un autor que es muy mediático, no nos interesa tanto eso, sin entrar a valorarlo, sino pues generar eventos de cultura, es decir, que cada acto vinculado a un autor o a una autora sea una conversación sobre temas referidos a ese libro, pues con un periodista cultural local, con un escritor local, escritora local, etcétera, ¿no? Generar ese ambiente de eventos culturales, no de presentaciones encadenadas, no de firmas encadenadas. Todo eso viene después, ¿no? Pero nosotros queremos apoyar lo que es la activación del comercio en torno al libro con ese proyecto y con ese modelo cultural, ¿no? A través de hilos temáticos que van atendiendo pues, a temas que van estando de actualidad a lo largo del año, ¿no? Esa es un poco nuestra idea. Pues muchísimas gracias, Jaime. Yo creo que no hay nadie absolutamente que tenga un poco de afán o de interés cultural que se haya podido sentir decepcionado por toda la exposición de cosas que nos estuvisteis explicando aquí, con la vista puesta en el futuro, como habíamos pensado, y también con esa idea de arraigo en lo local que nunca se puede perder de vista, ¿no? Y conjugando, yo creo, algo que dijo la alcaldesa que está muy bien, que es que todas las actividades culturales no solo representan, y es algo destacable, ¿no?, un avance que puede ser económico, de ser algo tangible, sino algo tan importante como es el refuerzo de la identidad y de la autoestima, ¿no?, de cara al futuro, que eso es algo que yo creo que nos hace falta a todos en general y que Gijón está sirviendo de manera espectacular. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros explicando todos estos detalles. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a todos por sus aportaciones. Gracias al público por acompañarnos de forma presencial y también al público por acompañarnos a través de la página web. Gracias también al Ayuntamiento de Gijón por hacer este acto posible. Sin más, buen día a todos y hasta la próxima.